Entonces la invitación del día de hoy es que nosotros pongamos este tiempo en manos del Señor, pero sobre todo que permitamos que sean los pensamientos de Él en nosotros. Y que cada vez que vengan esos pensamientos que nos quieren robar este momento, pues que nosotros perseveremos en qué, en lo que el Señor nos quiere decir. ¿Listo? Entonces, por favor, pónganse en pie y vamos a hacer una oración. Entonces vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás en nosotros, Señor, y tú eres el que nos enseña todo lo del Padre. Hoy te pedimos que seas tú hablando nuestra vida, Señor. Habla, Señor, y que esa palabra sea esa palabra que da vida, Señor, que rompe, que derrumba, Señor, que se lleva todo lo que no es tuyo, Señor. Eres tú el único que puede escudriñar nuestro corazón, Señor. Entonces, hoy te pedimos que lo hagas, Señor, porque nosotros te necesitamos. Tú eres, Señor. Tú eres nuestro aliento, nuestra esperanza, nuestro refugio. Y nosotros anhelamos, Señor, que esas palabras en nosotros sean vida, Señor. Tú lo has dicho. Tú eres el Dios de la vida. Tú eres el Dios que levanta. Entonces, háblanos hoy, Señor, conforme a tu voluntad, que es perfecta, Señor. Y yo te pido, Señor, que no sean mis pensamientos, Señor, sino que seas tú. Sé tú, Señor. Yo me rindo delante tuyo, Señor, y yo me dispongo, Señor, para todo lo que tú tienes para tu iglesia. Gracias te damos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces pueden tomar asiento. Y vamos a buscar ahí en nuestras Biblias Mateo, capítulo 16. Y vamos a leer desde el versículo 21 hasta el versículo 28. Y para eso nos vamos a poner de pie nuevamente. Mateo 16, del 21 al 28. Por favor, una vez que usted lo tenga allí, póngase en pie y vamos a leer juntos. Dice así, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén. Pueden tomar asiento. Entonces, antes de que empiece Jesús en el versículo 21 a contarnos, a declarar a sus discípulos lo que le iba a ocurrir, ¿se acuerdan qué pasó en los versículos anteriores? ¿Sí se acuerdan? Ahí pueden mirar en su Biblia. Ocurrió que Pedro hizo una confesión poderosa, ¿no? ¿Sí se acuerdan? La confesión que hizo Pedro. Y la vamos a leer, dice ahí en el versículo 16, que Jesús estaba preguntándoles a los discípulos: venga, ¿y quiénes dicen que soy yo? ¿Y ustedes quién creen que soy yo? Y entonces Pedro contestó y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces, ¿qué quiere decir esa frase? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a pensar por un momento, y bueno, ¿qué será ser el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y yo acá escribía y decía, bueno, lo que Pedro quiso decir en ese momento fue: Jesús, tú eres el elegido, tú eres el Mesías, tú eres el enviado del Padre.
para ser el rey y el libertador nuestro, ¿sí? Eso fue como lo que estaba diciendo Pedro. Y entonces, más adelante, si ustedes leen en el Evangelio de Juan, Pedro dirá en algún momento, tú eres el que nos da palabras de vida eterna. O sea, imagínense esas declaraciones de Pedro tan poderosas, ¿no? O sea, está hablando de que él iba a venir a traer libertad y que aparte de todo también le iba a dar vida eterna, lo dijo más adelante. Entonces yo decía, uy, ese Pedro, pues muy bien, además que Jesús le dijo, ¿qué le dijo en el 17? Bienaventurado eres, o sea, muy, muy, muy gozoso eres, muy, muy feliz eres, o sea, esa palabra es muy, muy bonita porque es, oye, Simón, hijo de Jonás, a ti no te lo reveló ningún hombre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Poderoso, ¿no? Y entonces, volvemos aquí, es importante tener ese contexto porque entonces Jesús empezó a decir, después de que ellos dieron o Pedro dio esa declaración, Jesús les dijo, venga, pero ¿sabe qué? No se lo vaya a decir a nadie. Quédense callados, no se lo digan a nadie. Pero empezó a declararle Jesús a sus discípulos. Y esta parte es importante, porque el Señor no se la declaró a todo el mundo, sino ¿a quién? A sus discípulos. ¿Y quiénes son los discípulos? Tranquilos, pueden contestar con toda libertad. Los aprendices, ¿cierto? Los que dicen, ven, yo quiero aprender de ti, ¿cierto? Esta palabra es para los discípulos. O sea que esa palabra es para nosotros. ¿Sí? Si nosotros estamos buscando aprender del Señor, aquí dice que es para nosotros. O sea que no nos podemos escapar. Aquí va. ¿Listo? Entonces dice acá que Jesús dijo, mire, me es necesario ir a Jerusalén. O sea, como que sí o sí tengo que estar allá. Nada que hacer. Y adicional a eso les dice, y debo padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Y pues nosotros hemos leído y conocemos todo lo que padeció Jesús, ¿no? Todo lo que le ocurrió. Todo lo que fue vituperado. Y dice aquí que adicional a eso, debe ser ¿qué? ¿Qué dice ahí en el 21? Él dijo, voy a padecer y voy a ser muerto. Y resucitar al tercer día. Entonces yo pensaba y yo decía, el Señor es muy bonito porque aquí les está diciendo, oiga, si yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero esta es mi obra. Esta es mi obra, ¿no? Voy a padecer y mucho, voy a morir y voy a resucitar al tercer día. Entonces, luego viene Pedro, acordémonos que ahorita hizo la declaración poderosa de que tú eres el Hijo del Dios viviente, y Pedro tomándolo aparte dice, entonces imaginemos que estamos acá reunidos, un grupo, y tomamos a alguien a un lado, porque le queremos decir algo, ¿cierto? Y que de pronto los demás no escuchen. Podría ser. El punto es que Pedro lo tomó y dice que comenzó a reconvenirle. ¿Les ha pasado que a veces hay palabras que usted como que las lee y dice, yo creo que significa tal cosa, pero la sigue de corrida? Cuando le pasa eso, no, vaya y busque qué significa cada palabra para que pueda entender mejor lo que el Señor quiere decir. Y cuando dice acá reconvenirle, yo realmente pensaba que era decirle como que venga Pedro, Jesús, ¿cómo vas a hacer eso? Pero no, reconvenir, esa palabra es más fuerte, es como decirle, oye, ¿cómo se te ocurre? ¿Sí? ¿Cómo se te ocurre que eso te va a pasar? O sea, me pongo en el papel de Pedro y digo, pues imagínense estando con Jesús, el Maestro, el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, ¿cómo pensaría yo? ¿Cómo me vas a abandonar? ¿Cómo te vas a ir? Pero pues uno como a veces dice cosas y se excusa, ¿no? O sea, uno dice, estoy pensando en ti, Señor, porque dice acá, ten compasión de ti. O sea, ten misericordia de ti. Que en ninguna manera esto te ocurra. Es como si Pedro le estuviera diciendo, Señor, evita eso. Tú eres el Cristo, el Hijo, evita ese sufrimiento. ¿Cómo se te ocurre que eso te va a pasar? Prefiere, le dice, es como si le dijera, prefiere, Señor, que eso no te vaya a ocurrir. Y entonces, volviéndose Jesús a Pedro, le dice, ¿no? Quítate de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces, preparando esta enseñanza, pensaba yo y decía, ¿Pedro era Satanás? ¿Sí o no? ¿Era Satanás? No era Satanás, ¿cierto? Entonces yo dije, bueno, pero ¿por qué el Señor le dijo que era Satanás? Y ahí mismo lo está diciendo.
el mismo versículo nos lo está explicando. Y dice, porque tú, Pedro, me está haciendo ¿qué? Tropiezo. ¿Y por qué está haciendo tropiezo Pedro? Porque está pensando en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Eso es ahí el Señor nos lo está explicando clarito. Dice que la Escritura que Satanás es el que se opone al propósito eterno. ¿Se acuerdan que Pedro más adelante dice, tú eres el que trae palabras de vida eterna? Satanás es el que se opone. Entonces, veía yo acá que Pedro estaba viendo bajito, ¿sí? Lo superficial. Pedro olvidó que ser el Cristo, el Hijo del Dios viviente, era que Jesús tenía un propósito más alto. Un propósito que ustedes han puesto a pensar qué pasaría si Jesús no hubiera muerto en esa cruz. Señor, ¿allá qué dijiste? Que tuviéramos esclavizado a la ley. No, a la muerte, ¿no? Dice que, exacto, dice él que el Señor Jesús venció el imperio de la muerte. O sea, nosotros estaríamos condenados, nosotros estaríamos sin esperanza. Y de pronto aquí pensamos un poquito en cuando no conocíamos del Señor. Y lo pensamos no para afligirnos, sino para ver cuán bueno ha sido el Señor con nosotros. Y cómo ha estado cada día con nosotros. Y cómo nunca nos ha abandonado. Porque eso fue lo que Él dijo. Y hasta hoy lo ha cumplido y por eso nosotros estamos acá. Entonces imagínense eso que viene a decir Pedro. Él no estaba viendo las cosas eternas. En ese momento Él dijo, lo que yo pienso está por encima del propósito de Dios. Lo que yo pienso es más importante que lo que el Señor viene a hacer. Eso es lo que está diciendo Pedro y Jesús se lo está diciendo. Entonces pensaba yo acá que aquí Jesús les dijo, yo voy a morir y voy a resucitar. Si Él no muere y resucita, dice la Escritura, vana es nuestra fe. O sea, esto que nosotros creemos no tendría sentido. O sea, nada hubiese tenido sentido. Y entonces pensaba yo y decía, bueno, claro, porque ¿quién más podría haber sido la ofrenda? Nosotros estábamos separados del Padre. Nosotros éramos sus enemigos. Nosotros solo merecíamos morir. Eso dice la Escritura. Y nosotros hemos de recordar eso, ¿para qué? Para saber. Decíamos ahorita como que en la alabanza, decía, para que se cumpla tu voluntad en mí. Venga, recuerde de dónde lo sacó el Señor, para que se acuerde que el propósito que el Señor tiene es un propósito eterno. Yo ignoro la situación de cada uno de ustedes, pero el Señor no. Él tiene un propósito eterno. Él lo cumplió y va a estar en nosotros también, si nosotros lo anhelamos. Y pensaba yo también, bueno, ¿quién podía haber sido ese sacrificio? ¿Quién podría haber restablecido esa relación? Ese pecado era tan grande, era impagable para nosotros, que tenía que morir un justo, un cordero sin mancha, un manso y humilde, uno que escuchaba al Padre y obedecía conforme a lo que el Padre le decía. Y hoy es momento de recordar si nosotros hemos creído en esa obra. Si nosotros realmente cada día decimos, Señor, yo te veré en mí como el amanecer. Estamos ahorita alabando eso. Si cada día yo estoy tomando esa palabra, dice que como una roca, ¿no? Porque yo estoy ahí, eso no se mueve, el Señor no cambia. ¿Cómo está nuestra fe hoy? Lo bonito y la esperanza es que sea como sea que esté su fe, hoy dice que hoy es el día de salvación, ¿no? Porque hoy estamos escuchando la palabra y porque el Señor siempre nos habla. Lo que pasa es que uno a veces se hace el de la vista gorda. A mí me pasa, no sé si a ustedes, pero el Señor a veces habla y uno se hace como que el que no es para mí. Pero bueno, entonces creemos toda esa obra y creemos todo lo que el Señor Jesús ha hecho y entonces entendemos, imagínense el propósito tan importante y por qué Jesús le dijo a Pedro, oye, enfócate, tú te estás desenfocando. Y entonces después dice, en el versículo 24, que Jesús
siguió hablándole a los discípulos. ¿Y qué les dijo? Por favor, leamos todos. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces yo decía, pues esas palabras son muy fuertes. Porque venimos hablando como de Pedro, ¿no? Como de esa figura y que nosotros tenemos mucho de Pedro. Pues yo siempre creo que nosotros tenemos mucho de cada una de las personas que el Señor inspiró y colocó acá en la Biblia para que recordemos que el Señor hace cosas poderosas con personas que se disponen y con personas comunes como nosotros. Entonces dice acá que Él le dijo, venga, si alguno quiere. O sea, ¿usted quiere venir en pos de mí? Mire que el Señor no nos está obligando. ¿Quiere venir? Dice como quiere rendirse. ¿Usted quiere voluntariamente venir en pos? O sea, el Señor va delante de nosotros. El que quiera venir se hace atrás del Señor. Y el Señor lo guía. Y el Señor direcciona. Y el Señor es el que dice por dónde andar. Esa es una realidad. Dice acá que Él es el que nos va a dirigir y nosotros lo vamos a seguir. A la velocidad que va el Señor, nosotros vamos. Él no nos va a llevar corriendo, sino es nuestra capacidad. Si nosotros nos está enseñando y vamos paso a paso, Él lo va a hacer. Pero lo importante es que Él es el que va delante de nosotros. Ahora vamos a pensar, ¿el Señor sí es el que está delante mío? ¿Yo realmente sí voy atrás del Señor? ¿O son mis pensamientos lo que yo siempre he puesto por encima del propósito eterno y en lo que yo he creído? Entonces dice acá que niéguese a sí mismo. Y el Espíritu Santo me decía, Luz Estela, niéguese a sí mismo es, venga, deje de estar pensando en que sus pensamientos son más importantes. Y esta palabra primeramente es para mí y es para todos. Venga, deje de estar poniendo sus pensamientos por encima de mi propósito. Dice, tome su cruz y sígame. Y yo decía, bueno, pero la cruz, ay, Señor, la cruz, esta palabra, estos versículos y el siguiente que dice que todo el que quiere salvar su vida la perderá, el Señor ya lo había mencionado. Si quieren vamos por ahí a Mateo, por favor, Mateo capítulo 10, unas hojitas antes. Mateo 10, 32. Mentiras, perdón, 38. El Señor viene diciendo que a quién se le debe temer y Él dice, bueno, se le debe temer es al que tiene el poder de dar la vida y la muerte. Y después dice que Él que Él no ha venido a traer, que Él ha venido a traer paz, que Él no vino a traer paz sino espada, perdón. Y luego el Señor Jesús en el versículo 38 dice, y el que no toma, ¿qué? Su cruz y sigue, ¿cómo? En pos de mí, ¿no es qué? No es digno de mí. Versículo 39, el que haya su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces yo colocaba acá, bueno, la cruz era símbolo de muerte, ¿no? Era de maldición, la cruz no era bien vista. Y bueno, pues entonces, ¿qué significará la cruz hoy en día? Entonces, colocaba yo acá y bueno, era como lo que yo veía en estas porciones y es que nosotros, el Señor y por medio de la cruz y del Evangelio, nosotros seremos aborrecidos por eso. Cada uno se mueve en algún lugar. Todos tenemos una familia, todos tenemos relaciones, ¿no? Universidad, colegio, trabajo, bueno, muchas cosas. Y esa cruz es saber que vamos a ser aborrecidos. Porque dice la Escritura que al Señor le plació que todos nosotros conociéramos por medio de la locura de la predicación. O sea que su evangelio es una ¿qué? Una locura. O sea, la gente va a decir, pero usted un domingo allá temprano, venga, porque no se queda acá acostado. Venga, pero usted va a ir a llevar la palabra. Venga, o sea, ¿de verdad? ¿Pero usted va a ir a predicarle? ¿Usted va a hacer eso? Venga, no, aquí vamos a hacer otras cosas. Aquí el propósito es otro. ¿De verdad usted está pensando que hay una vida eterna?
¿Que Jesús va a resucitar? ¿Que usted va a resucitar con Él? O sea, ¿qué es eso? Y uno puede decir, sí, yo quiero todo eso. Pero en el momento en que nosotros lo vivimos, ahí sí es que entendemos por qué es una cruz. Porque siempre hay algo en nosotros que busca ser amado, ser recibido, no ser rechazado. Pero aquí el Señor está diciendo, no. Volvamos otra vez, por favor, a Mateo 16. Y esperen, pongo acá el reloj porque no quiero pasar de tiempo. Aquí está, ¿listo? Muy bien, ya se me ha olvidado, perdón. Listo. Bien, entonces dice acá que entonces dice el Señor, tome su cruz y sígame. O sea, sí, nosotros seguimos viviendo. Nuestra vida cuando conocemos al Señor Jesús no acaba, empieza, porque empieza una vida con propósito. Empieza una vida con propósito. Y cuando nosotros abrimos los ojos en las mañanas, son otros los pensamientos que vienen a nosotros, porque hay un propósito eterno. Y es para todos. A veces nosotros pensamos que eso es solo para los pastores, para los que sirven. No, para todos. Para todos. Cada uno conforme a la medida del don que el Señor nos ha dado, que es esa fe. Conforme a nuestra fe, así mismo. Así mismo. Entonces dice el versículo 25, el 25 y el 26, por favor, leámoslo. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces, claro, nosotros estamos en esta tierra, en este mundo, y pasa, ¿no? Que es como que todos los días estamos trabajando y haciendo cosas, y trabajando no me refiero solo a lo que vamos a la empresa y nos dan, no. Todo el tiempo estamos haciendo cosas para ganar acá. Todo. Casa, carro, beca, familia, ¿no? De pronto como que, yo quiero tener una familia, entonces voy a trabajar para eso. No, es que yo quiero estudiar mucho, voy a hacer, no, es que hay que viajar, ¿no? Hoy en día está muy en moda eso, ¿no? Las redes sociales uno se deja llenar de cosas, ¿no? Entonces como que, venga, es que hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer, hay que vivir. Pero no vivir lo que el Señor nos está diciendo, ¿cierto? Entonces dice acá que quienes no conocen del Señor, les decía yo, pues lo que hacemos es como que dirán, usted está perdiendo su vida. Usted está perdiendo su vida, pero el Señor nos dice no. Si usted la quiere salvar de esa manera, ¿no? Consiguiendo todo lo que hay acá y queriendo obtener absolutamente todo lo que hay acá, usted va a perder su vida. ¿Y saben por qué? Porque nosotros lo que tenemos es al Señor. Lo cierto y verdadero que tenemos es el Señor. Decía el Salmo, en ti está callada mi alma. Tú eres mi refugio. En ti está mi esperanza. Y entonces yo pensaba y decía, oiga, sí, es verdad. Es verdad que yo descanso y reposo en el Señor. Es verdad que Él es todo esto para mí. Yo decía, Señor, yo quiero que tú seas todo eso para mí. Que esa palabra sea poderosa, porque Él dice que Él es poderoso para dar vida. Que esto sea una realidad, aunque afuera y alrededor de nosotros pareciera que estamos perdiendo nuestra vida. No es así, porque el Señor lo ha dicho, y Él tiene palabras de vida eterna. Y también, bueno, pensaba que la resurrección es la que nos da a nosotros la credibilidad de lo que nosotros creemos. Y dice acá que ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué podemos pagar nosotros por nuestra alma? ¿Qué recompensa podríamos dar nosotros por nuestra alma? Si el único que pagó por nosotros, el único, porque nadie más lo hubiera hecho, pagó con lo más precioso, que fue la sangre de su Hijo. ¿Qué puede ser más elevado que la sangre de ese cordero? ¿Qué de lo que nosotros tenemos podría ser más elevado, más poderoso
más valioso? Nada. Él es el que nos ha dado valor. Él es el que nos ha dado valor. Nosotros no éramos nada. Y Él nos lo dio todo. Para que lo sigamos. Y de pronto uno en sus pensamientos, pero ¿cómo lo voy a seguir? O sea, ¿por qué si yo estoy muy joven? ¿Por qué si yo estoy muy adulto? ¿Por qué si ahorita es que estoy empezando a vivir mi vida y a recibir todo lo que yo he querido? ¿Por qué? Pues el Señor dice que es voluntario. Es voluntario. Él no nos obliga. Y es particular porque dice la Escritura, está en Primera de Reyes 18, si quieren, sí, vamos a ver este versículo, Primera de Reyes 18. Y de pronto si alguien tiene una versión PDT, que por favor me ayude a leer el versículo 21, Primera de Reyes, capítulo 18. Y versículo... que acá me perdí. 21. Y entonces les cuento qué está pasando. Resulta que está el profeta Elías, ¿sí? Y está el rey Acab. Y entonces Acab tiene como 400 profetas y está Elías solo. Y entonces es como si fuese a haber un pulso, ¿sí? Una lucha en un momento, ¿no? Entonces dice Acab, mire, mis profetas, ellos sí son los profetas de Dios, ¿no? O sea, ellos sí los escucha Dios, porque ellos tenían todos sus dioses. Y Elías les dice, listo, vamos a llamar al pueblo, entonces como si estamos todos aquí, y allá están los profetas de Acab, que son los de Baal, y acá está Elías. Y entonces dice, pongan ustedes ahí el altar y la ofrenda, y vamos a ver a quién le contesta el Señor. Pero entonces Elías le dice algo al pueblo, antes de que eso ocurra. Y entonces, versículo 21, ¿alguien tiene la versión PDT que quiera leer? Julio, por favor. Si quieres leer. Elías se acercó a todo el pueblo y preguntó, ¿hasta cuándo claudicarán ustedes entre dos pensamientos? Si Yahvé es Elohim, síganlo, y si es Baal, síganlo a él. Muy bien. Sí, es PDT, ¿sí? Sí. ¿Era PDT? Esta es nueva traducción viviente. Bueno, ¿qué dice Nueva Traducción Viviente? Dice, Elías se paró frente a ellos y dijo, ¿hasta cuándo seguirán indecisos? Súper. Estudiando entre dos opiniones, si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Muy bien. Entonces, si estamos dudando que hemos de seguir los propósitos del Señor, o si hemos de seguir nuestros propios propósitos, que el Señor nos ayude a aclarar nuestros pensamientos. Que el Señor nos ayude a aclarar los pensamientos. Dime, Julio. Dice, ¿hasta cuándo seguirán dudando? Bueno, pues, así que, Elías se acercó a todo el pueblo y le dijo, ¿hasta cuándo seguirán dudando? Decidan si el Señor es el Dios verdadero, y entonces síganlo a él. Pero si Baal es Dios verdadero, entonces sigan a Baal. Muy bien. Y aquí hay algo importante, y es que si queremos seguirlo. Les repito, esto no es solo para los que sirven. Esto es para todos. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. ¿Siguen dudando? ¿Siguen dudando de mí? Bueno, volvemos a la porción y entonces seguimos ahí hablando de Pedro, y entonces a Pedro le pasó lo mismo. Él dudaba, ¿no? Él decía una cosa y después, 3 doritos después, ¿no dice? Como que otra vez caía en cosas que uno dice, ay, vamos a ir a Juan 13, por favor. Juan capítulo 13. 13. Juan capítulo 13, versículo 36 y 38. Y entonces estaba Jesús con sus discípulos, sí, ya lo encontraron. Y entonces Simón Pedro le dijo, Señor, ¿qué le dijo? ¿A dónde vas? ¿Para dónde te vas? Y Jesús le dijo, Pedro, donde yo voy, no me puedes seguir ahora,
mas me seguirás después. Y Pedro le dijo, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti, le dijo Pedro. Y Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y entonces pensaba yo, bueno, pero entonces Jesús está contradiciendo acá. Atrás dijo, venga, tome su cruz y sígame, pero acá dice, sí me puede seguir, pero hágalo más adelante. ¿Jesús se contradice? No, el Señor Jesús no se contradice. Su palabra es perfecta, no hay contradicción en él. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere enseñar. O sea, venga, entonces no se contradice. No, mire, cuando el Señor a usted le diga algo, le hable algo, venga a la Escritura que ahí debe estar lo que el Señor le habló, porque Él no se contradice. Y entonces yo coloqué acá, el Señor jamás se contradice. Entonces decía acá Jesús, sí me vas a seguir, pero no ahora. Entonces había algo acá y es que nosotros debemos tener la intención en nuestro corazón de querer seguirlo. Y ya vamos a ver por qué. Nosotros hemos creído en el Señor. Ya sabemos que somos salvos. Ya sabemos que queremos seguirlo. Usted está ahí, si de pronto usted está dudando, vamos a decirle al Señor que nos ayude para aclarar esos pensamientos. Sí lo puedo seguir, pero en mi mente yo debo anhelar eso. Usted diga, ay, sí, yo quiero. ¿Ha sentido eso en su corazón? ¿No? De pronto uno a veces lo siente por cosas que es allá en lo profundo que uno dice, como que es algo que lo mueve. Eso es lo que primero necesitamos. Venga, debo anhelarlo y la pregunta es, ¿usted lo anhela? ¿Usted lo anhela? Entonces, volví yo a pensar en Pedro y vamos a ir más adelante a Juan capítulo 21. Si de pronto alguno no ha leído cuando Pedro niega al Señor, pues ahí lo invito para que después lea el libro de Juan y ahí usted va a poder ver cómo cada apartado y cada versículo le va a explicar qué fue lo que pasó en esa historia. Pero entonces vamos a ir al capítulo 21 y vamos a ir al versículo 15. Le voy a parafrasear unos versículos y luego vamos a ir al versículo puntual. Ya había pasado todo, ¿cierto? Ya Jesús había resucitado y entonces Jesús le dice a Simón 3 veces, Simón, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Así se lo contestó. Y la tercera vez que se lo contestó le dijo, ay, Señor, pues tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Y el Señor en las 3 ocasiones le dijo, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Y en el versículo 18 Jesús continúa y dice lo siguiente. ¿De cierto qué? De cierto. O sea, así es. Seguro, muy seguro. Fijo. Cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará ¿a dónde? A donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Entonces, iba a ser ceñido. Pedro iba a ser ceñido. Yo decía, ¿pero qué es eso? ¿Qué es ceñir? ¿Qué es ceñido? ¿Cómo así? Y entonces resulta que el ceñirse es como que las personas tenemos como esa fuerza en la cintura, ¿sí? Decía como en la cintura. Entonces uno va a hacer algo y uno saca toda la fuerza de la cintura. Pero ellos en esa época, como se acuerdan que utilizaban los vestidos largos, como esas, no sé cómo se llama, bueno, como las batas, lo que utilizaban. Entonces, si iban a correr, por ejemplo, o iban a levantar algo, pues no lo podían hacer porque imagínense eso ahí les incomodaba. Entonces lo que ellos hacían era que se levantaban lo que tenían, sus ropas, y cogían un cinto y ceñían. ¿Para qué? Para poder tener la fuerza para hacer las cosas. O sea, como si la fuerza viniera de ahí, ¿sí? Entonces, ellos se preparaban para la actividad cuando se ceñían. O sea que ellos recibían como la fuerza. Y el Señor Jesús está diciendo acá, tú antes tenías tu fuerza, tú eras joven, tú tenías tu fuerza, tú te ceñías. Más adelante otro te va a venir a ceñir. Y entonces yo, bueno, pero ¿cómo así? ¿La fuerza saldrá de ahí?
¿Cómo será? ¿De dónde viene la fuerza que el Señor le está hablando a Pedro? Entonces, vamos a ver qué nos dice Pedro. Primera de Pedro, pues que fue el que vivió, ¿no? Esa experiencia. Capítulo 1, versículo 13. Y entonces Pedro viene hablando de que nosotros somos guardados por el poder de Dios, que nosotros le amamos sin haberlo visto, y dice que el fin de vuestra fe es la salvación de nuestras almas. Y bueno, viene ahí como hablando del Espíritu de Dios, y luego dice, versículo 13, leamos todos por favor, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifiesto. Y entonces, cuando él dice ceñid los lomos, ¿de quién? De nuestro entendimiento. ¿Dónde es que está la lucha nuestra? Estaba en la pregunta que hicimos al principio. Acá. Y Pedro, cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿de quién fue ese pensamiento? ¿Quién se lo reveló? El Padre. ¿Fue pensamiento de Pedro? ¿Cuál fue el pensamiento de Pedro? Que esto no te pase, Señor. Que esto no te pase. El mismo Pedro nos está contando. Ciñan los lomos de vuestro entendimiento. Y esto significa, preparen para que sus pensamientos sean más profundos. Que no sean superficiales, porque cuando son superficiales pensamos en las cosas ¿de quién? De la tierra, de nosotros. Mi propósito. Y entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué nos quiere enseñar el Señor con esto? ¿Por qué nos está hablando de los pensamientos? ¿Por qué nos está hablando de Pedro de esta manera? El Señor quiere que nosotros seamos movidos a sus pensamientos, no a los nuestros. ¿Y lo puede hacer? Sí, si nosotros lo anhelamos, si realmente lo queremos, si realmente creemos que sí hay una vida eterna y que el propósito de acá, o sea, lo que pasa aquí en esta vida, estamos trabajando para lo eterno. Tan poderoso fue lo que el Señor hizo con Pedro, que en Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro predicó la primera vez, ¿cuántos se convirtieron? 3,000. ¿Se imaginan eso? El hombre que negó al Señor Jesús y después vino con ese corazón, que yo me imagino esa situación, ¿no? Que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando predicó y cuando se dispuso y cuando dejó ser ceñido, miren todo lo que pasó. La enseñanza de hoy se llama déjese ceñir. Deje que los pensamientos del Señor sean sus pensamientos. Dice el Salmo 4, voy a leerlo, el Salmo 20, perdón. Voy a leer acá. El Salmo 20, versículo 4 dice, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Y entonces nosotros decimos, sí, que el Señor nos dé conforme al deseo de nuestro corazón. Pero dice Santiago que nosotros no sabemos pedir. Porque pedimos ¿para qué? Para mis deleites. Entonces, ¿se contradice el Señor diciendo acá que pidamos conforme al deseo de mi corazón? No. Lo que el Señor nos está diciendo es, ¿sabe qué? Ponga su corazón y sus pensamientos alineados a mí. O sea, cuando mis pensamientos son los del Señor Jesús, ahí Él me va a dar conforme al deseo de mi corazón. Porque el deseo de mi corazón será que yo pueda perseverar, que mi familia conozca, que más personas puedan conocer del amor del Señor, que Él sea una verdad, que Él transforma. Ese va a ser mi anhelo, que el que está perdido conozca que su vida sea cambiada, porque el Señor dice que Él hace todo nuevo, que Él transforma, que Él va de gloria en gloria. Él es el que va de gloria en gloria en nuestra vida. Él es el importante. A Él es el que nosotros vemos, a Él es el que escuchamos. Y cuando viene el enemigo, lo que nosotros decimos es, más poderoso es el que está en mí.
el que pagó por mí. Eso no es una fábula, es una verdad eterna. Es una realidad y es por lo que nosotros debemos movernos, porque ¿sabe qué? El Señor no cambia. Yo no sé cuál ha sido su relación con Él, pero ¿sabe qué? Él no cambia. Nosotros somos los que nos callamos y nos cerramos los ojos y tenemos oídos de pescado, que no queremos escucharlo a Él. Y no nos queremos dejar ceñir para que sea Él el que nos direccione. ¿Qué ganamos nosotros con tener todo en este mundo si lo perdemos a Él, que lo ha dado todo por nosotros? Y entonces yo decía, pero es que esto, ¿cómo lo hizo Pedro? Y entonces, no lo hizo Pedro. ¿Quién lo hizo? O sea, el personaje aquí no es Pedro. Es el Dios poderoso, que se hizo como nosotros, que sufrió, que cargó una cruz, que murió y que esa sangre preciosa nos ha lavado. Y nos permite hoy saber que en su presencia estamos, porque Él nos dejó la promesa. El Padre nos dio su promesa. ¿Y la promesa cuál es? Que su Espíritu Santo iba a venir a nosotros. Y Él es el que hace todas las cosas. No son nuestras fuerzas. No son nuestras fuerzas. El Espíritu Santo de Dios viene a nosotros cuando nosotros hemos creído. Dice la Escritura en Efesios, voy a leer ese versículo, Efesios capítulo 1, versículo 13. Siempre se me pierde Efesios, aquí está. Dice acá, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vino el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué hemos hecho con lo que el Espíritu Santo nos ha venido diciendo? Él no es una fuerza. No es una fuerza. El Espíritu Santo es una persona que viene a morar en este templo que hoy somos nosotros. Él está aquí en nosotros. En su presencia estamos todo el tiempo, porque la Escritura lo dice y el Señor no miente. El Señor en el Antiguo Testamento guió a ese pueblo por medio de una columna de fuego y una nube que ellos veían. Estaba ahí. Hoy está en nosotros. Iglesia, el Espíritu Santo, que es Dios mismo, porque es el poder de Él, está en nosotros. ¿Usted lo ha ignorado? ¿Usted sí ha escuchado y obedecido lo que el Espíritu Santo le ha dicho? No es usted. Cuando tenga esos pensamientos del Señor, no es usted. Es el Espíritu Santo de la promesa, que fue el que oró en Pedro. La Biblia no es de las personas, no es la historia de las personas. No somos nosotros. Es el Dios poderoso que ha cumplido toda su palabra y que su Espíritu Santo está acá, aquí está. Que conoce todo, absolutamente todo. Mire, usted no se puede escapar del Espíritu Santo. Por eso dice la Escritura que nosotros estamos desnudos delante de Él. Él es el único que puede escudriñar nuestro corazón. Dice que Él escudriña nuestros pensamientos y nuestro corazón. Y entonces la pregunta es, ¿nosotros lo hemos resistido? Vamos a ir a Juan 15, por favor. Y Juan 15, versículo 26 dice, por favor leamos, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu ¿de qué? De verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y leamos el 27, por favor. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. El Señor se lo está diciendo a sus discípulos. El Espíritu Santo está en nosotros. Pero Él se contrista. Si Él nos habla y nosotros no le prestamos atención, se contrista, se queda callado. ¿Se ha sentido ignorado en algún momento? ¿Usted con sus relaciones habituales? ¿De pronto con alguien? ¿Se ha sentido ignorado? Que usted dice algo y es como que... Bueno, si el Espíritu Santo le ha hablado a usted y usted ha hecho esto, pueda que Él esté contristado. Y el peligro es que Él un día se pueda apagar
y decir, es como Luz Estela no presta atención, y yo le digo, y ella sigue poniendo sus pensamientos por encima de ¿qué? Del propósito eterno. Esta palabra es para todos. Esto no es solo para unas personas, es para todos. El Señor y su Espíritu pone sus palabras en nuestro corazón, porque Él habita en mí. En su presencia estamos, iglesia. En su presencia estamos. Y hay un versículo que está en Juan 16, y si por favor, si alguien tiene TLA de ese versículo, la traducción lenguaje actual, Juan 16, versículos, vamos a leer del 13 al 15. Creo que sí era ese. Ay, como que cuando venga el Espíritu Santo le dará. No, creo que me equivoqué. No sé. Bueno, lo voy a leer. Yo lo escribí acá, afortunadamente, porque no. Creo que no es. Ah, es que estoy viendo mal, perdónenme. Juan 13. Sí. Sí es. Estaba en Juan 14. Juan 13. Perdón, Juan 16. Ay, otra vez aquí me equivoqué. Perdón. Juan 16, del 13 al 15. ¿Quién tiene traducción lenguaje actual? Que por favor me ayude. Cata. Dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Amén. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre y les enseñará lo que está por suceder. También les hará saber todo acerca de mí y así me honrará. Todo lo que es del Padre también es mío, por eso dije que el Espíritu les hará saber todo acerca de mí. Muy bien, gracias. Él es el Espíritu de verdad. Él es el que nos va a guiar. Él es el que nos va a ayudar a seguir a Jesús. ¿No ve que nosotros no tenemos fuerzas? Yo creo que a todos nos ha pasado un día, y otro día, ay Señor, de verdad, ¿dónde está lo que tú me dijiste que no lo veo? Es el Espíritu Santo el que nos ayuda. Pero debemos rendirnos a Él para que Él sea el que obre en nosotros. Debemos decirle, sí, yo te necesito, no es mi idea. No es mi idea, eres tú, Señor. Dame tu fuerza. Leíamos, tú eres mi refugio, mi fortaleza, mi pronto auxilio en la tribulación. En ti yo confío. En ti está mi alma, en ti reposo. Tú eres el que me da la vida. No podemos seguir haciéndolo todo en nuestras fuerzas. Debemos rendirnos al Señor y que su Espíritu Santo, que iglesia, ya está el Espíritu Santo en ustedes. ¿Ustedes creyeron? ¿Ustedes han creído la palabra de verdad? Ya el Espíritu Santo está en ustedes. Entonces, ¿qué decimos, Señor? Entonces, lléname del Espíritu Santo y perdóname si yo te he contristado. Decía el salmo que leímos, derramen su corazón delante del Señor. ¿Delante de quién más lo vamos a hacer? Si el que está al lado mío no quiere derramar su corazón, pues yo sí lo derramo porque no ve que el Espíritu está en mí. Dice acá que Él nos va a hacer saber todo. Y acuérdense, Él no nos va a decir nada contrario a lo que el Padre ha dicho por medio de Jesús. ¿Por qué? Pues porque ellos están unidos. Igual que nosotros. Todos tenemos el mismo Espíritu. El Espíritu del Dios Santo. El Espíritu de poder. ¿Por qué? Porque creímos en Él. El Espíritu está en nosotros. Así que, por eso todo el tiempo es un tiempo de reflexión. La Escritura dice, mediten en mi palabra. O sea, usted lee, usted ora, pero medite. O sea, piense, venga el Señor, hágale preguntas, sea como los niños. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo así, Señor? ¿Cómo así que ceñid los lomos? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Cómo así que que Pedro hizo eso? ¿Por qué? ¿Por él? Jamás. En nuestras fuerzas lo único que hemos podido hacer es equivocarnos. En nuestras fuerzas. Y darnos cuenta que somos limitados. Somos limitados. El Espíritu de Cristo mora en nosotros. Dice la Escritura que el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el que mora en nosotros. O sea, piensen en eso. El que levantó a Jesús de los muertos. Dice que donde está su Espíritu hay libertad. ¿Y libertad para qué? Para que le sirvamos. Dice la Escritura, yo los he hecho libres para que me sirvan.
Y nosotros servimos donde el Señor nos ponga. ¿Qué es lo que hacemos? Abrimos esta boca y sabe que el Señor la llena con su palabra. Porque Él sí sabe, nosotros no sabemos, Él sí sabe qué es lo que pasa alrededor. Solo el Espíritu Santo puede ayudarnos en esta lucha. Esto es una lucha. ¿Se acuerdan la mente? Lo que el Señor quiere y lo que nosotros queremos. Dice la Escritura que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hijos de Dios. Entonces, hemos de dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y así lo hizo Pedro. Así lo hizo Pedro. Entonces yo colocaba acá, ¿él es el personaje principal? No. Él solo nos permite ver a quién, toda la obra del Señor. El cumplimiento de su palabra en una persona. Que podríamos ser cualquiera de nosotros, todos nosotros. Solo si lo anhelamos. Lo anhelamos en nuestro corazón. Dice acá, para leer, para terminar, Juan 14. Dice, versículo 15 al 17. Por favor, les voy a pedir que me ayuden a leer toda esta porción, estos dos versículos. Dice, Juan 14, versículo 15 al 17. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Dice el Señor, Él no nos dejó huérfanos. Su Espíritu Santo, que es el mismo Dios en nosotros, está acá. Está aquí. Solo Él nos puede ayudar a perseverar. Solo Él, nadie más. Mire, usted no va a poder. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, nosotros siempre nos equivocamos. Hemos de pedirle perdón porque nos equivocamos. Somos salvos, sí, pero nos equivocamos. Dejamos que nuestros pensamientos estén más arriba de sus propósitos en todo, incluso en las relaciones interpersonales. Por eso salen de nuestra boca palabras que no son y actitudes que no son. Porque prima ese deseo de gobernar. Ese es el deseo nuestro, gobernar. Pero dice el Señor, sométanse a mí y resistan al diablo para que él huya de nosotros. Cuando yo me someto, me rindo. Eso es lo que significa someterse. Yo me rindo. Aquí estoy. Es como cuando la policía llega a someter a alguien, ¿no? Entonces la policía somete. Pero cuando la persona dice, no, yo me rindo, yo me humillo, yo estoy acá. Obra conforme a tu voluntad. Iglesia, la invitación el día de hoy es para que nosotros recordemos que en su presencia estamos, que solos no estamos, que podemos con Él delante. Y que de pronto sí para nosotros el pensar que es una locura, ¿no? Porque en la porción que leíamos dice como que venga, ¿cómo así que entregarlo todo? Y ¿cómo así que esto? ¿Es una locura? Dígale al Señor que le aclare los pensamientos, como hizo con Pedro. De pronto para él en algún momento lo pensó, no sabemos. Dígale que le ayude a aclarar los pensamientos. Dígale, oiga, eso me parece muy fuerte. ¿Cómo así que yo tengo que entregarte mi vida? Y el Señor le va a mostrar que es que nosotros le pertenecemos a Él. Nosotros no tenemos nada. Dice la porción que estábamos leyendo, dice, el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí no está hablando de obras de salvación, porque ya pasamos por ahí, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya hablamos de la salvación, ya hablamos del Espíritu Santo, ya hablamos que estamos en Cristo. Aquí está hablando de lo que nosotros nos ceñimos en nuestro entendimiento para ir a hacer lo que el Señor nos manda. Aquí está hablando de la obra de ¿qué? De Él. La obra que Él hace por medio de nosotros. Aquí no está hablando de salvación. Estas obras no son de salvación. ¿El Espíritu Santo está en usted? Sí. ¿Qué tanto está en usted? No lo sé. ¿Qué tanto ha dejado que Él obre? Tampoco lo sé. Pero esa obra que usted hizo, movido por el Espíritu Santo, ojo a eso, movido por Él, es lo que el Señor va a venir a ver. Venga, yo le di a usted algo. ¿Qué hizo con lo que le di? Le di mi Espíritu Santo. ¿Qué hizo con lo que yo le di? Iglesia, por favor, pongámonos en pie. Les voy a invitar para que
dispongamos este tiempo para que sea el Señor, usted con el Señor, sea usted con el Señor, sea usted con Él, sea usted reconociendo primeramente cómo ha traído su relación con Él, sea usted reconociendo si usted sí se ha dejado ceñir y guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y sea usted pidiéndole perdón, pidámosle perdón. Yo tuve un tiempo en el que yo dejé al Espíritu Santo al lado de mí, porque no lo quería escuchar. Y el Señor fue paciente conmigo para mostrarme que su amor estaba en mí y que yo anhelaba en mi corazón. Pero era mi orgullo lo que no me permitía. Entonces, toma este tiempo sabiendo que el Señor está aquí. Padre, gracias. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es nuestro aliento, Señor. Tu palabra es la que nos reconforta, Señor. Tu palabra es como ese espejo, Señor, que nos muestra, Señor, todo lo que hay en nosotros. Gracias, Señor, porque tú escudriñas nuestro corazón y nuestros pensamientos por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que está en nosotros, Padre. Señor, hoy nos sometemos a ti, nos rendimos a ti, nos humillamos a ti, Señor. Ay, reconocemos que hemos tenido un corazón tan vano, Señor, tan superficial, Señor, tan vanidoso, tan orgulloso, Señor. Un corazón que ha sido tan desagradecido con todo lo bueno que tú has sido, Padre. Solo podemos ver lo bueno que has sido con nosotros y cómo nos has apacentado, Señor, y cómo nos has guiado, Padre, y cómo tu presencia ha estado con nosotros, Señor. Perdónanos, Padre, por ignorarte, Señor. Perdónanos por olvidar que tú eres esa persona que prometiste que estaría con nosotros y que nosotros somos vasos de barro que contienen tu gloria, Señor, para darte gloria, alabanza a ti, al único Dios que da la vida, Señor. Eres tú, mi Padre, eres tú, mi Señor. Y hoy nosotros anhelamos, Señor, restablecer esa relación contigo, Espíritu Santo de Dios. Perdónanos, Señor, perdónanos, porque hemos dejado que nuestros pensamientos estén por encima de tus propósitos, Señor. Y eres tú, poderoso, poderoso con ese amor inagotable, poderoso con ese amor que solo tú sabes dar, Señor. En ti, Señor, en ti reposa mi alma, Señor. En ti reposa nuestra alma, Señor. Y hoy reconocemos que tú estás en nosotros y te clamamos, Señor, que te anhelamos, Señor, que te necesitamos, Señor, que anhelamos tu presencia en nosotros. Haznos llenos de tu Espíritu Santo, Señor, porque sabemos, Señor, que esto no es solo para cuando estaban los apóstoles allá, es para nosotros hoy que hemos creído tu palabra, Señor. Llena a tu iglesia, Señor. Llénanos, Espíritu Santo de Dios. Y nos levantamos en tu palabra y en ti. Es con tus fuerzas, Señor, no es con nosotros. No es con espada, Señor, sino es con tu Espíritu, Señor, que es el Espíritu de poder, de amor, de dominio propio, Señor, que es el Espíritu que nos enseña y nos redarguye, Señor, y que es el Espíritu que nos mantiene, Señor, con los pies en la tierra y los ojos en ti, mi Señor. Eres tú, mi Padre, eres tú, Señor. Yo te pido, Padre, que te lleves toda amargura, toda tristeza, toda acusación del enemigo, Señor, toda mentira de Satanás, Señor. Derrumba todo pensamiento que no es tuyo, Señor, todo lo que se ha levantado en contra de ti, de tu palabra, Señor. Hoy reconocemos que tú eres nuestro Señor, Padre, que nosotros queremos esa vida que tú tienes para nosotros, Señor. Anhelamos de ti y ser instrumentos de honra en tu obra, Señor. Espíritu Santo de Dios, llénanos, llénanos. Saca
de nosotros lo que no es tuyo. Revela y muéstranos, Señor, lo que hay en nuestro corazón. Quita toda dureza y todo engaño y toda mentira. Nosotros nunca hemos estado solos porque tú has estado con nosotros. Siempre, Señor, siempre has estado con nosotros. Siempre, mi Padre. ¿A quién más tenemos en los cielos sino a ti, Señor? A ti, mi Padre amado, que no nos has dejado huérfanos, Señor, que nos apacientas. Obra, Padre. Quita toda mentira, Señor. Quita de nosotros lo que no es tuyo, Señor. Y sé tú, Señor. Sé tú, Padre, por favor, obrando. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Cristo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. Padre Celestial, ciñenos, Dios. Es el anhelo de nuestro corazón, el anhelo de tu iglesia, Señor. Tu palabra dice en la oración que hizo Zacarías lleno del Espíritu Santo, que librado de nuestros enemigos sin temor te serviríamos, Señor. Por eso, Señor, trae a aquellos hombres y mujeres valientes que anhelan buscar de ti, que anhelan prestar ese servicio, que anhelan ser esos servidores, esos colaboradores tuyos, tal y como tú lo llamas en tu palabra, Señor. Dispóngase ahí hoy para tomar la Santa Cena. Gracias, Padre Celestial. Bendito